Que el Señor en esta mañana les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. Es un gozo, es una alegría el poder estar acá y compartir con gozo y adoración al Señor, valga la redundancia, en el día del Señor. Así que, mis hermanos, a todos aquellos que nos han saludado, que el Señor les bendiga. Permiso de tomar un poquito de agua. Y les pido que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de Efesios. Libro de Efesios, en el capítulo 5, del versículo 18 al 20. Efesios capítulo 5, del versículo 18 al 20. Dice así la palabra del Señor: y no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Amén. Mis hermanos, esta predicación es la continuación de lo que nosotros vimos la semana pasada. De cómo andan, ¿cierto? La semana pasada vimos cómo andan los sabios y cómo andan los necios. Ese gran contraste entre la sabiduría y la necedad. Y nosotros veíamos la semana pasada que a partir del capítulo 4, versículo 17, Pablo, a través de esta carta, nos mostraba cómo nosotros no debemos andar y cómo andan los gentiles. Y el versículo 17 decía: andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por ignorancia y por la dureza de su corazón. Y por último dice: entregándose a la sensualidad y a hacer toda clase de impurezas. Pero el capítulo 5 nos dice que nosotros somos imitadores de Dios como hijos de Dios amado. Pero ¿cómo andan aquellos que han sido transformados? ¿Cómo andan aquellos que han dejado el viejo hombre atrás? Y esto es lo que nos dice el mismo capítulo 5, versículo 2, que los sabios, que los hijos de Dios, los que han sido transformados, andan en amor. Y el versículo 8 del mismo capítulo 5 nos dice de que los sabios, de que los hijos de Dios andan en luz. Y lo que veíamos también la semana pasada, que los hijos de Dios, los hombres, también andan en sabiduría. Y esa sabiduría, mis hermanos, nos hace andar de una forma distinta a como andan los necios, de una forma totalmente distinta. Y veíamos de que el sabio aprovecha bien el tiempo y el sabio también conoce la voluntad de Dios. Ahora, mis hermanos, no solamente el sabio se ejercita en aprovechar bien el tiempo, no solamente se ejercita en conocer la voluntad de Dios, sino que el sabio también anda siempre lleno del Espíritu Santo. El sabio siempre anda lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo que estaremos viendo y profundizando en esta mañana. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y mis hermanos, y creo considerar de que este es uno de los mandamientos más importantes que el cristiano debe seguir. Es uno de los mandamientos más importantes que el cristiano debe proseguir y debe alcanzar: ser lleno del Espíritu Santo. Imagínenselo de la siguiente forma: que estamos en una fábrica de vehículos y en uno de sus procesos está el armar la carcasa del vehículo. Pero aquello no es lo más importante dentro de ese proceso de la construcción del vehículo, sino que lo más importante es colocarle, ¿qué cosa? El motor. Porque si no le colocamos ese motor a ese vehículo, no puede andar, no se puede desplazar. Mis hermanos, de la misma forma el Espíritu Santo actúa
en nosotros. De la misma forma, el motor de todo cristiano es el Espíritu Santo. Sin Él no hay andar, sin Él no hay acción, sin Él nosotros no podríamos practicar lo que nosotros vimos hace unos minutos atrás, donde dice Efesios capítulo 5, versículo 2, que debemos andar en amor, Efesios capítulo 8, que dice que debemos andar en luz, y luego dice que debemos andar en sabiduría. Ninguna de esas cosas nosotros podríamos cumplir si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo. Como por ejemplo vemos en Ezequiel en el capítulo 36, versículo 27, que nos da la razón por el cual nosotros andaremos en sus preceptos, nos da la razón por la cual nosotros cumpliremos sus mandatos, lo que el Señor nos ha escrito en la Escritura. Mis hermanos, no hay vida, no hay forma que el cristiano pueda cumplir y pueda llevar a cabo su misión si no es lleno del Espíritu Santo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿el cristiano puede llenarse de otra cosa que no es el Espíritu Santo? Claro que sí. Sí se puede llenar de otra cosa que no sea el Espíritu Santo. Y esto nos abre la brecha, nos abre la puerta a que nosotros nos dirijamos de que muchas veces nosotros no somos llenos del Espíritu Santo y muchas veces nosotros somos controlados por otras cosas que no es el Espíritu Santo. Y es el ejemplo y el gran contraste y prohibición que Pablo nos menciona en esta carta: no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino. Y esto es lo primero, mis hermanos, que vamos a ver. No embriaguéis con vino. Versículo 18, y este versículo lo vamos a dividir en dos. La primera parte es: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. La pregunta es: ¿por qué se prohíbe de que el hombre se embriague? ¿Por qué este fuerte contraste entre la embriaguez y la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué este fuerte contraste? ¿Por qué esta prohibición? Bueno, para un mayor análisis del por qué esta prohibición debemos ver al menos tres cosas. Lo primero, una explicación de qué es lo que puede hacer el beber en el hombre, qué puede producir el beber o el embriagarse muchas veces en el hombre cuando se embriaga. Mis hermanos, se dice de que el alcohol es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración natural del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo. Además, es susceptible a crear dependencia, ya sea psicológica y física. Mis hermanos, el alcohol muchas veces afecta al hombre al punto de no saber percibir en dónde está, al punto de muchas veces restringir su capacidad de motricidad, de movimiento. Mis hermanos, incluso llega a dar un efecto de no poder razonar adecuadamente, de no tener un juicio adecuado en cada una de las circunstancias que están en la vida, y puede llegar también a modificar las emociones del hombre. Por lo tanto, mis hermanos, el consumo reiterado de alcohol y el embriagarse interfiere en nuestra forma de pensar, interfiere muchas veces en nuestras formas de opinar, en nuestras formas de cómo nosotros nos comportamos y cómo nosotros nos conducimos, ya hasta incluso las motivaciones que tenga la persona. Mis hermanos, esto genera un deterioro tremendo en el hombre que se embriaga constantemente con el vino. Y también toda capacidad de autocontrol que el hombre pueda tener se pierde producto de embriagarse. Por estas razones, mis hermanos, la Escritura prohíbe de que el hombre se embriague, prohíbe de que el hombre esté en ese estado de no autocontrol. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la prohibición tácita del por qué no se debe embriagar? Y esto es lo segundo que nosotros veremos, la prohibición de embriagarse en la Biblia. Y aquí está claro por qué prohíbe.
porque en embriagarse hay disolución. La misma palabra que se ocupa en Lucas capítulo 15, versículo 13, sobre la historia del hijo pródigo, en donde dice que él andaba perdidamente. ¿Qué quiere decir? Andaba en desenfreno, en una vida desordenada, sin freno, sin rumbo. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo es considerada la prohibición de beber vino, producto de provocar la borrachera o la embriaguez. Mis hermanos, vemos, por ejemplo, en Números capítulo 6, versículos 2 y 3, que todos aquellos que se consagraban al Señor se les prohibía el poder beber porque podían caer en una embriaguez. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto nazareno, para dedicarse al Señor, se obtendrá de vino y licor. No beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Luego también vemos en Lucas, en el capítulo 1, versículo 15, la prohibición también de poder beber a quien era Juan el Bautista. Dice: porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Nuevamente el contraste, ¿cierto?, entre la embriaguez, el vino, y ser llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, el punto también que vemos en la Escritura, que todos aquellos que eran llamados al servicio sacerdotal, también se les prohibía, ¿cierto?, poder beber vino. Levíticos 10:9 dice: no beberáis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis a la tienda de reunión, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y vemos que también el embriagarse se considera un acto de necedad. Proverbios 21 dice: el vino es encarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que en ello se embriaga no es sabio. Mis hermanos, el embriagarse trae consecuencias destructoras para la vida del cristiano. El embriagarse trae consecuencias destructoras para todos aquellos que están bajo el control y el dominio de embriagarse. Veamos cuáles son esas consecuencias, según la Escritura, de embriagarse. Proverbios 23, 22 al 33 dice: ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón preferirá perversidades. Mis hermanos, vemos hasta este punto por qué la Escritura prohíbe de que el hombre se embriague. Prohíbe porque genera no un control, sino un autocontrol en él. Pero debemos aclarar de que el texto que nosotros estamos leyendo no prohíbe el beber, sino que lo que prohíbe es embriagarse. De hecho, la Biblia nos relata lo bueno y lo positivo de beber vino en sus distintos contextos de la vida. Por ejemplo, lo podemos ver en Juan capítulo 2, versículo 1, que era para ciertas festividades. Podemos ver de que Pablo también le dio la recomendación a Timoteo que producto de sus enfermedades estomacales pudiera tomar vino. Incluso era considerado prosperidad tener una viña en aquellos tiempos. Mis hermanos, el beber es bueno, pero lo que condena es el exceso determinado y que puede producir en la vida de un hombre la embriaguez. Mis hermanos, por eso que el Señor en esta palabra determina que nosotros
no debemos ser controlados. No debemos ser controlados por algo externo a lo que nosotros, sí como cristianos, debiésemos ser controlados, que es el Espíritu Santo. Porque fuera de eso hay disolución, fuera de eso hay desenfreno, fuera de eso hay locura, hay poco juicio. Ahora, ¿por qué Pablo enmarca este contraste entre el vino y no con otra cosa? Para eso nosotros debemos entender en el tiempo en el que ellos vivían, porque el agua no tenía los mismos procesos desinfectantes y descontaminantes como nosotros hoy los tenemos. Por ende, todo aquel que muchas veces tomaba agua se podía muchas veces, como lo hizo Timoteo, tener ciertas enfermedades estomacales. Y por eso que el vino era una bebida común y corriente, como nosotros hoy en día la podemos ver, tomarse un vaso de bebida para poder compartir. Bueno, en ese tiempo el vino era común y corriente también en ciertas situaciones y ciertos contextos de cenas o de compartires sociales. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos eso hoy en día? Porque el agua hoy en día está totalmente, podríamos decir, descontaminada. No es el mismo agua que hace más de 200 años atrás o miles de años atrás existía. Bueno, mis hermanos, ¿qué cosas parecidas al vino nos pueden llevar al desenfreno, al desorden y al descontrol en este tiempo? Y esto es lo tercero que vamos a ver con respecto al tema de la embriaguez, cosas que no son el vino y que nos controlan, cosas que no es el vino y que nos pueden controlar. Tal como veíamos en las líneas anteriores, el vino es una bendición común que todos podemos disfrutar, una bendición común que todos podemos disfrutar, pero que eso no nos debe dominar al punto de que nosotros nos embriaguemos. Sí, también, mis hermanos, hay ciertas bendiciones comunes que fuera del vino que también nos pueden dominar, que también nos pueden controlar, que también nos pueden llevar al desenfreno, nos pueden llevar al descontrol, a perder el juicio, a no caminar como hombres sabios. Y nos pueden incluso a llevar a pecar delante del Señor. Quisiera citar a un famoso pastor que habla justamente de esas cosas que nos dominan en su libro Hambre de Dios. Cito textualmente del libro, dice: los mayores adversarios de Dios son sus dones. Uno puede decir, ¿cómo van a ser los mayores adversarios? Los dones de Dios. Dice, el mayor enemigo del hambre de Dios no es el veneno, sino el pastel de manzana. Lo que apacigua nuestro apetito por el cielo no es el banquete de los malvados, sino el constante picoteo entre las horas de la mesa del mundo. No es esa película X, sino los constantes sorbos de trivialidad que ingerimos cada noche. Los placeres de la vida y las codicias de otra cosa no son malas en sí mismas. No se trata de vicios, son dones de Dios. Son tu alimento básico de carne con patatas, el café, la jardinería, la lectura, la decoración, los viajes, las inversiones, ver tele, navegar por internet, ir de compras, hacer deporte, ahorrar y charlar. Todo esto se puede convertir en un mortífero sustituto de Dios. Mis hermanos, nosotros tendemos como cristianos muchas veces a ver siempre esto es pecado porque es oscuro, porque es malo. Pero muchas veces también nos olvidamos que aquellos dones que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos disfrutar, también se pueden convertir en un mortífero sustituto de Dios. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Mis hermanos, no es solamente el embriagarse. Hay cosas que en este tiempo también muchas veces nos pueden controlar, también nos pueden llenar. Pero el contraste es: no embriaguéis con vino, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu. Mis hermanos, Satanás no nos tentará con aquello que no nos gusta. Al contrario, él nos va a tentar con aquello que más nos gusta. Déjame ilustrártelo
de la siguiente forma. La ilustración es cómo el cazador caza al zorro. ¿Qué es lo que hace el cazador? Como al zorro le encanta la sangre, él toma un cuchillo, lo llena de sangre, lo congela y luego lo coloca a la intemperie. Luego de colocarlo a la intemperie, como al zorro le encanta esa sangre, va hacia donde está el cuchillo y luego de eso empieza a lamer ese cuchillo para poder derretir el hielo y poder beber esa sangre que tanto le encanta. Pero no se da cuenta que al él pasar la lengua sobre ese cuchillo que está congelado, está produciendo dos efectos. Lo primero, adormece su lengua. Y segundo, ¿cierto? Al adormecer su lengua y derretir el hielo, el filo de aquel cuchillo empieza a inferir cortes en su lengua y el zorro cae desplomado producto de un desangramiento. Podemos ver qué hizo el cazador, solamente le dio lo que a él le gustaba. Mis hermanos, también muchas veces nosotros nos vamos a deslizar por aquellas mismas cosas que muchas veces nosotros estamos para poder gozar esas bendiciones comunes del Señor. No es solamente aquello oscuro por la cual nosotros vamos muchas veces a deslizarnos y nos va a controlar, sino que muchas veces también las horas al televisor, las horas muchas veces al TikTok, las horas muchas veces al Facebook, las horas muchas veces al Instagram, las horas muchas veces a la lectura de los libros y hasta incluso las buenas conversaciones. Todas aquellas cosas comunes y bendiciones comunes que nosotros gozamos pueden ser un mortífero sustituto de Dios y pueden llegar a controlar también nuestra vida. Quizás te estás preguntando, ¿pero qué tiene de malo esas cosas? Si el Señor las dio para que nosotros pudiéramos gozarlas. Mis hermanos, eso no tiene nada de malo. Lo malo es aquello que muchas veces en exceso en nuestras vidas puede llegar a controlarlos, incluso a reemplazar a Dios en nuestras vidas. Porque el mandato que nosotros tenemos es sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Pero ¿qué cosas, mis hermanos, nos están controlando? ¿Qué cosas nos están llenando más que Dios en nuestras vidas? Mis hermanos, la comparación de la embriaguez se refiere al control o a la dirección. La persona ebria está sometida al control del alcohol que ha consumido, llegando a la embriaguez. Y como consecuencia de ello, ¿qué es lo que hace? Piensa y actúa de manera que resultan muchas veces extrañas. Todos en algún momento hemos visto a alguien que se embriaga. Todos en algún momento hemos visto a alguien que está borracho, no tiene control, no tiene juicio de sus opiniones, de sus pensamientos, de sus emociones. De igual modo, la persona que está llena del Espíritu Santo está bajo el control de dicho Espíritu. Y también actúa de maneras inusuales. ¿Y qué quiero referirme que actúa de maneras inusuales? Que no actúa de la misma forma en cómo actúan aquellos que son necios. Actúa de una forma distinta. Hay luz en ellos. Hay una diferencia en cómo se conducen porque son guiados y controlados por el Espíritu Santo. Por eso Pablo realiza este contraste entre la embriaguez del vino, que era lo que predominaba en ese tiempo, apuntando a que no debíamos ser controlados por ellos, ni menos ser llenos de él, sino ser llenos del Espíritu. Y esta es la continuación del mismo versículo 18, que dice, no embriaguéis con vino, ahora dice, sino sed llenos del Espíritu. Y esta pequeña porción veremos también tres cosas. Lo primero es el mandato imperativo
de ser llenos del Espíritu. El mandato imperativo de ser llenos del Espíritu. Y cuando yo hablo de que es un mandato imperativo, no es un consejo, no es una opción, es un mandato del Señor que todo cristiano, que todo hombre que ha nacido de nuevo debe ser lleno del Espíritu. No hay opción, mis hermanos. Debe ser lleno del Espíritu. ¿Pero por qué ese mandato? Porque de la misma forma en cómo Dios y los antiguos llevaban a cabo las tareas encomendadas a través de la Escritura, era por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, vemos cómo el Señor sustenta su creación por medio del Espíritu Santo. Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Job exclama de que a él lo sustentaba el Espíritu de Dios. Job 33:4. El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Y vemos que cada una de las tareas encomendadas a los liderazgos del Antiguo Testamento también eran guiados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Jueces 3:10, Jueces 6:34, donde vino sobre Otoniel, luego sobre Gedeón, también vino sobre Jefte, y también todas las labores que también cumplió David, Sansón, también fueron guiadas por el Espíritu Santo. Ahora esto nos traza una gran diferencia entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo realizaba una obra selectiva y temporal sobre ciertos hombres para hacer una tarea determinada. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, mis hermanos, mora en nosotros. Mora en nosotros. Como dice Hechos capítulo 17:24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre. ¿Cuál es la morada del Espíritu Santo ahora? ¿En dónde habita el Señor? Mis hermanos, el Señor habita en nosotros. Somos, mis hermanos, podríamos decir que la única religión en donde el mismo Dios Todopoderoso mora al interior de nosotros. Como lo dice también en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El Espíritu Santo está en ti. Si eres cristiano, me vas a responder que sí. Pero en esta mañana yo no quiero que medites si el Espíritu Santo, si eres cristiano, el Espíritu Santo está en ti. Lo que quiero que medites es, ¿estás lleno del Espíritu? Porque son cosas distintas. El Señor dice que nos ha sellado con su Espíritu. Pero acá vemos que es un mandato. Sed llenos del Espíritu. Y si el Señor nos dice que debemos ser llenos del Espíritu como un mandato del Señor, la pregunta es, ¿existe la posibilidad de no ser llenos del Espíritu? Claro que sí. Existe la posibilidad de que no somos y que no obedezcamos al mandato del Señor y no ser llenos del Espíritu. Y esto es lo segundo que veremos, ser llenos del Espíritu, pero que debemos ser constantemente llenos de Él. Constantemente llenos de Él. ¿Qué es lo que nos impide que nosotros seamos llenos del Espíritu? El mismo libro, ¿cierto?, de Efesios, en el capítulo 4, versículo 29 al 31, nos dice cuáles son esas cosas que van a impedir que nosotros no seamos llenos del Espíritu. Efesios 4, 29 al 31 dice: no salgan de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y esto es importante. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios,
por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Mis hermanos, nosotros debemos considerar una cosa, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Por ende, como persona se entristece cuando nosotros, a través de ciertas actitudes, apartamos y apagamos e entristecemos el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo has estado entristeciendo al Espíritu? ¿Cuántas veces de tu boca han salido malas palabras? ¿Cuántas veces, mis hermanos, de nuestras bocas han salido groserías? ¿Cuántas veces, mis hermanos, de nuestra boca han salido maledicencias? ¿Acaso, mis hermanos, no sabemos que a través de esas cosas nosotros entristecemos el Espíritu de Dios? ¿Sabes de que la ira abunda en los hijos que no son llenos del Espíritu Santo? Sino que estamos siendo llenos de ira, llenos de enojo, pero el Señor nos manda a que nosotros debemos ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu, mis hermanos, es autocontrol, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Quizás estás pensando, ¿pero podré alcanzar esa meta? ¿Lograré alcanzar ser lleno del Espíritu? O quizás piensas, amado hermano, que ser lleno del Espíritu es solamente para el pastor de la iglesia, para los diáconos, para los hermanos que están coordinando. No, mis hermanos. El mandato y la orden es que todos los cristianos, dice, sed llenos. Todos debemos ser llenos del Espíritu Santo. Todos, no hay excepción. No hay excepción. Del momento en que nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, pero el mandato es que nosotros debemos ser llenos del Espíritu. No es una opción para alguno. No es una opción para un grupo determinado de la iglesia. Es para todos ser llenos del Espíritu. No es para los super espirituales de la iglesia. Es para todos el mandato a ser llenos del Espíritu. Y esto es lo tercero que también vamos a ver, ser llenos. Un mandato para todos los cristianos. Es un mandato para todos los cristianos. Y acá nosotros podemos meditar que el ser regenerados depende en su totalidad de Dios. ¿Sí, mis hermanos? El ser regenerados depende en toda su totalidad de Dios. Pero para llegar a ser llenos del Espíritu Santo depende de nosotros. Porque es un mandato. O obedecemos o no obedecemos. Desobedecemos, obedecemos. Ahora, para que nosotros podamos entender el por qué se menciona y se dice de que depende de nosotros ser llenos del Espíritu Santo, lo primero que debemos comprender es que este texto se escribió no en el idioma en que nosotros hoy en día lo tenemos, sino que se escribió en griego, que era el idioma que predominaba en ese tiempo, ¿ya? Y en ese idioma la palabra sed llenos, como veíamos al principio, está en un modo imperativo, es un mandato. Lo segundo, que está en un modo, ¿cierto?, presente, o sea, debemos ser llenos del Espíritu Santo, constantemente llenos del Espíritu Santo. No es un momento, es siempre, en toda nuestra vida, constantemente. Pero luego vemos de que
aquella palabra está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir de que está en voz pasiva? La idea de que está en voz pasiva es que se deben dejar guiar, es que se deben dejar ser llenos del Espíritu. ¿Solo unas horas? ¿Solo una vez? No, siempre, constantemente llenos del Espíritu Santo. Y eso allí nos confirma de que, mis hermanos, nosotros como mandato del Señor debemos obedecer al ser llenos del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros somos llenos del Espíritu? ¿Cómo? ¿Cuál es la fórmula? Podríamos decir. ¿Cuál es la estrategia para yo llegar en mi vida a ser llenos del Espíritu? Mis hermanos, en simples palabras, y luego lo vamos a explicar por medio de su palabra. Por medio de su palabra nosotros vamos a ser llenos del Espíritu, por medio de su palabra. Déjenme ilustrárselo de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos una casa, ¿cuál es la fórmula para que nosotros podamos vivir confortablemente en ella? ¿Qué hacemos para vivir cómodamente y confortablemente en nuestra casa? Teniendo un orden en nuestra casa. Porque sería cierto ilógico que nosotros entráramos en nuestra casa y nos encontráramos con el refrigerador de frente. O entráramos a nuestra casa y nos encontráramos con el baño de frente. No, todo tiene un orden. Todo está posicionado adecuadamente para que nosotros podamos vivir confortablemente. Bueno, mis hermanos, de la misma forma, como veíamos anteriormente, que Dios no habitaba en los hombres permanentemente, sino temporalmente, mis hermanos, hoy en día el Señor dice que vino a hacer habitación en nosotros. El Señor dice que vino a morar en nosotros. Vino a hacer su morada en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, y de la misma forma que el Señor, y la única forma que el Señor more confortablemente en nosotros es ordenando su morada. ¿Y cómo nosotros ordenamos nuestra conducta? A través de su palabra. A través de su palabra, mis hermanos, nosotros colocamos un orden en nuestra vida. A través de su palabra nosotros mostramos al mundo que marcamos una diferencia. No nos embriagamos con vino, no nos controla otra cosa. Somos llenos del Espíritu Santo. La única forma en que el hombre pueda ser lleno del Espíritu Santo es a través de su palabra. Para andar, como dice el libro de Colosenses 1, 9 y 10, dice, para que anden como es digno de los hijos de Dios. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría, comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? En todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento ¿de qué? De Dios. Y miren, mis hermanos, la similitud que tiene este texto con el libro de Colosenses en el capítulo 3, versículo 16, con respecto a ser lleno del Espíritu. Porque dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, con himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Uno podría preguntar, mis hermanos, ¿cuánto pasan leyendo la Escritura? Pero eso es algo que cualquiera puede hacer. De hecho, aquellos que no son cristianos también leen la Escritura. Todos podríamos leer la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿lees y te dejas guiar por ella? ¿Te dejas que la Biblia, que la Escritura pueda arreglar tu conducta?
dejas que la Escritura vaya alumbrando lo oscuro de tu corazón y sacando lo sucio que hay en él. Porque veíamos la semana pasada que el hombre que era sabio no era el que hablaba, no era el que leía, era el que escuchaba y practicaba lo que escuchaba. Mis hermanos, ya vimos cómo uno puede ser lleno del Espíritu. Pero ¿cuáles son esas evidencias claras de que un hijo del Señor es lleno del Espíritu? ¿Cuáles son esas evidencias que uno es lleno del Espíritu? Y esto lo podemos ver en el versículo 19. Las evidencias de ser lleno del Espíritu dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Acá, mis hermanos, nuevamente llegamos al contraste entre la embriaguez y ser llenos del Espíritu, ya que podríamos ver en la historia que tomar vino era parte también del servicio y del culto público a Dios. Por ejemplo, lo podemos ver en 1 Corintios 11, 23 al 26, en donde en vez de los hombres tomar la cena del Señor como corresponde, se embriagaban. Y eso no edificaba al cuerpo de Cristo. Eso no edificaba al hermano que estaba a su lado. Y Pablo le dice: es mejor que ¿acaso ustedes no tienen casa en donde comer, en donde beber? Estaban mal utilizando el vino para embriagarse, no para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, la iglesia primitiva se caracterizaba justamente por cantar salmos, himnos y canciones espirituales. Por esta razón, las alabanzas en el culto público deben estar basadas en la Escritura, deben estar basadas en la palabra de Dios, ya que por ella nosotros vamos a ser edificados, ya que por ella, mis hermanos, nosotros vamos a crecer y vamos a meditar y vamos a ser edificados como cuerpo de Cristo. Porque ellas son parte fundamental del culto de la adoración al Señor. Pero pareciera, mis hermanos, que muchas veces esta sección no fuera considerada como parte esencial de nuestra vida. Muchas veces estamos totalmente apáticos, totalmente indiferentes a meditar en las letras. Muchas veces pareciera que no importa esa parte del culto dentro del culto público al Señor. ¿Cómo es que un hombre, una mujer del Señor anda lleno del Espíritu, cantando entre salmos, himnos y cánticos espirituales? Es parte importante de la llenura del Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿cómo está tu adoración a Dios? ¿Qué sale de tu boca durante la semana? ¿Salen salmos? ¿Salen himnos? ¿Salen cánticos espirituales? ¿Qué es lo que sale de tu boca durante la semana? Recordar también que la iglesia primitiva era perseguida, que la iglesia primitiva tenía una presión distinta a la que nosotros hoy en día tenemos como cristianos. Mis hermanos, ahora debemos entender que la alabanza y cantos deben provenir del corazón. Del corazón. Dice: cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. ¿Cuál es el motor de todas nuestras actitudes? ¿Cuál es el motor de todo lo que nosotros pensamos? ¿Cuál es el motor de todo lo que nosotros hablamos y decimos? Es nuestro corazón. Y la forma en cómo nosotros vamos a tener una correcta adoración al Señor, siendo lleno del Espíritu Santo, es cantando con nuestro corazón. Mis hermanos, durante la semana, ¿de qué se ha alimentado nuestro corazón? ¿Se ha alimentado de salmos? ¿Se ha alimentado de himnos? ¿Se ha alimentado de cánticos espirituales?
Porque recordemos, la llenura del Espíritu Santo también tiene que ver que nosotros, que nuestro cantar, que nuestra adoración debe estar también en concordancia, debe estar en coincidencia con nuestro corazón. Dice, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. No es solamente recitar, no es solamente cantar, es que tu corazón esté alineado con lo que se está cantando, que está basado en la Escritura. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está adorando en perfecta armonía tu corazón? ¿Cuántas de esas palabras que tú cantas muchas veces en el culto están obrando en ti? Un gran predicador dijo lo siguiente con respecto a esto: los cristianos no dicen mentiras, simplemente van a la iglesia y las cantan. ¿Cuántas veces te has puesto de pie y has cantado, toma mi vida y hazla a tu parecer, cuando no le has dado ni una onza al Señor? Mis hermanos, es así. Muchas veces nosotros cantamos y alabamos al Señor lo que la Escritura dice. Salmos, himnos y cánticos espirituales, pero debemos hacerlo con el corazón. Nuestro corazón debe estar en concordancia con lo que nosotros cantamos. Muchas veces decimos, Señor, me he levantado a las 3 de la mañana a orar, cantamos al Señor, pero ¿realmente eso está de acuerdo con nuestro corazón? ¿Tu corazón está en perfecta armonía con esos salmos, himnos y cánticos espirituales? Porque eso es el reflejo de que un hijo del Señor está siendo lleno del Espíritu. Y por último, el versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Una de las mayores evidencias de que el cristiano vive en el poder del Espíritu Santo y que está rebosando, no es la amargura, no es el reclamo, es que siempre está dando y agradeciendo al Señor en todo. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y mis hermanos, Pablo sabía muy bien de esto, porque él lo dijo en su palabra cuando dijo, estad siempre gozosos, orando sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Mis hermanos, una de las evidencias claras de que un cristiano está siendo lleno del Espíritu del Señor es que da siempre gracias por todos, está agradecido, adora a Dios con un corazón en armonía con lo que canta según lo que sale en la palabra del Señor. Mis hermanos, vemos a través de la historia cómo grandes hombres del Señor, por ejemplo, han perdido a sus hijos, han perdido a sus esposas, pero siempre gozosos, siempre alegres, porque mis hermanos, porque ellos están llenos del Espíritu, ellos están llenos del Espíritu. Yo te pregunto, ¿qué es lo que hace un hombre que está en llamas? ¿Has visto alguna vez algún hombre en llamas? ¿Qué es lo que hace ese hombre? No puede estar quieto. Mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo a nosotros no nos va a dejar quietos, no nos va a dejar tranquilos. La llenura del Espíritu, mis hermanos, nos va a hacer llenos de su palabra. Quisiera en esta mañana llegar a algunas aplicaciones finales para terminar. Lo primero, que ser llenos del Espíritu es un mandato. Y nos debe llevar a meditar que debemos obedecer, ser llenos de su palabra y practicarla. Para que nuestra conducta, mis hermanos, sea moldeada.
para que por medio de su Espíritu para que por medio de su Espíritu Dios viva confortablemente en nosotros y el poder de Dios se muestre cada día más en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos dice 1 Juan 3:24? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo nosotros vamos a ser llenos del Espíritu? Por medio de su palabra. Pero si nosotros no cumplimos su palabra, también no cumplimos sus mandatos, estamos en pecado. ¿Cuántos de los mandatos, mis hermanos, nosotros como iglesia no estamos cumpliendo? Si somos una iglesia llena del Espíritu, seremos llena de su palabra. ¿Y cómo demostraremos que la amamos? En cumplir su palabra y sus preceptos. ¿Cómo estamos cumpliendo aquellos mandatos más importantes que debemos cumplir como iglesia? ¿Cómo nos damos cuenta de que una iglesia y sus miembros están llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo nos damos cuenta que una iglesia está llena del Espíritu Santo? Cuando sus deseos, amados hermanos, están en la comunión de los santos, en el servicio de Dios. Recordemos, ¿cómo es una persona que está llena del Espíritu? Llena de su palabra, cantando salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo está ese balance en nuestras vidas? A veces, mis hermanos, somos más eufóricos por un asado que por ir a predicar. A veces, mis hermanos, somos más eufóricos por ir a un paseo que por ir a predicar. A veces, mis hermanos, somos más eufóricos por aquello que en realidad, de alguna u otra forma, es para la gloria del Señor, pero no hay un balance cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Lo segundo, ser lleno del Espíritu no es danzar. Ser lleno del Espíritu no es hablar en lenguas. Quizás algunos comentaristas dicen que eso puede ser un indicio de la llenura del Espíritu, pero esa no es la conclusión de que nosotros seamos llenos del Espíritu. Muchas veces, mis hermanos, sucede de que existen esas manifestaciones, pero luego de salir de la iglesia, ¿qué sucede? No hay evidencias, no hay frutos, no hay un control de lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a nuestra conducta. Recordemos, no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces declararé, jamás os conocí, apartado de mí, los que practican iniquidad. Mis hermanos, y este es un mensaje también de un llamado al arrepentimiento para todos aquellos que no tienen el Espíritu. Porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, mis hermanos, no somos hijos del Señor. Pero a todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo hay un mandato: sed lleno. ¿Cuánto tiempo en tu vida has estado entristeciendo el Espíritu? ¿Cuánto tiempo en tu vida has vivido no en la llenura del Espíritu? Recordemos de que hay un contraste entre la carne y el Espíritu. Hay una batalla allí. Y el Señor nos dice de que aquel que está a falta de Espíritu, que la pida. Esta mañana, mis hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a orar al Señor por su palabra. Señor, te damos las gracias en esta mañana por habernos permitido, Señor, escuchado tu palabra. Señor, a ese claro mandato de que debemos ser llenos del Espíritu. Que debemos, Señor, ser llenos de tu palabra. Señor, y las evidencias claras de esa llenura es, Señor, que nosotros hablamos, como dice tu palabra, himnos,
cánticos espirituales, salmos, pero debemos hacerlo con un corazón correcto, con un corazón alineado según, Señor, lo que vamos a cantar. Señor, en esta hora te ruego que tú seas obrando a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que la podamos colocar por práctica. Gracias te damos en esta mañana y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos,